11:20 de la mañana. En verano pasan cosas, en verano hay cosas lindas para ir a ver también, aunque, bueno, por supuesto que hay menos, pero tenemos una oferta y en este caso estamos ya con la visita aquí en nuestros estudios de Lautaro Lamas, que es actor, director y que en este caso está protagonizando Relatos Sudamericanos. Esto se va a presentar este sábado en el Teatro El Rayo, así que es una obra que está basada en un libro homónimo, también por supuesto de su autoría. ¿Cómo andás, Lautaro? Bienvenido. Bien, gracias, muy contento de estar acá, un placer visitar este estudio. Y laburando, porque laburando en el verano, en este verano rosarino. No queda otra desde muchos aspectos, desde lo económico y también desde el hacer, porque si no el verano se hace eterno, por lo menos en mi caso, yo no me puedo quedar en Rosario y mirar para arriba, mirar los pájaros, no. Bueno, vos estaba pensando en eso, el verano pasado también hiciste algo de esto, estuviste también. Yo en realidad hago todos los veranos, todos los eneros, más precisamente. No tanto en febrero, que ya empiezan actividades y hay más variedad de cosas, pero enero, hace muchos años, siempre en el Rayo también, que me di cuenta que era una alternativa personal y también para la cartelera de la ciudad, porque no hay absolutamente nada, sobre todo estas primeras semanas. Después ya de a poquito va empezando. Y bueno, la verdad que me encanta porque, como te digo, es doble, es un poco algo personal, que me gusta estar en actividad, poder producir, poder generar trabajo en enero. Y después, como te digo, la ciudad no tiene nada y una ciudad como Rosario no merece estar apagada porque hace calor. Claro. Porque hay mucha gente en Rosario. Sí, claro, y además es una buena alternativa también para, uno, sobre todo en estos días en donde además no hace tanto calor, que eso también está bueno. Sí, está hermoso. Porque permite y da ganas, ¿no? De salir, de ir a encontrarse con algo. Contanos un poco lo que vos vas a estar presentando el sábado. Bien, yo estoy con este proyecto que ya lo vengo haciendo hace unos 2 añitos, que es un proyecto interdisciplinario que fusiona el teatro, que es mi oficio, con mi otro oficio un poco más oculto, que es el de escritor. Sí. Entonces son cuentos teatrales. Es una mezcla entre literatura, teatro y narración oral. Y en este caso son cuentos, concretamente del libro Relatos Sudamericanos, que yo ya edité, es la segunda edición del libro. Y bueno, son todos cuentos de ese libro, que los cuentos no son leídos, no son solamente narrados, sino que son actuados. Claro. Aparecen los personajes de los libros, aparecen las voces, aparecen las escenas, y son historias que corren en el tiempo y el espacio sudamericano. Son algunos cuentos que hace mucho tiempo que yo escribí y que, bueno, volvieron a revivir cuando fueron formato libro ya hace unos años, y con esto de llevarlos al teatro como que vuelven a dar un salto y aparecer. Claro, y estos cuentos que escribiste, fueron motivados por viajes, motivados por qué vamos a encontrar ahí. Son cuentos, sobre todo de hace muchos años, como te digo, de cuando yo viví unos años en Bolivia y en Perú. Y bueno, hay algunos que vienen de ahí, o del recorrido entre esos países, o después por Brasil, de Buenos Aires, Paraguay, pero viajan en el tiempo y también fusionan un poco con lo fantástico. No quedan en un relato de crónica, sino que es una historia que se cuenta donde siempre pega algún salto medio fantástico, medio fabuloso. A mí me gusta ese estilo donde se fusiona lo real con lo imaginario y uno no sabe qué es qué. Y bueno, por ahí deambulan estos textos y bueno, nada. Contento. Bueno, pensaba también en esto, vos dijiste, yo soy actor, que es por lo que más te conocemos, pero también tengo esta otra profesión o este otro oficio que es el de escribir. Y bueno, y en este caso fusionás esas dos cosas. ¿Escribís pensando en que, cuando vas haciendo tu producción, escribís pensando en que eso puede ser después? En realidad hay 2 instancias. Nunca lo hice así. Pero sí, siempre me resultaba que eran textos muy teatrales. De hecho, mi primer libro editado es una novela que se llama La Covacha, que fue después llevada a teatro. Se hizo obra de teatro, porque bueno, trabajo mucho lo que es los personajes, entonces terminan siendo personajes que invitan a encarnarse. En este caso, los cuentos estos de Relatos Sudamericanos, no, para nada. De hecho, son escenas que son difíciles por ahí de pensarlas teatrales, pero a través de este proyecto me di cuenta que era muy posible. Los empecé a probar y funcionan mucho. Pero me sucedió con este proyecto de los cuentos, que ya hace 2 años, en realidad es un proyecto que hace muchísimos años que yo soñaba y que siempre guardaba algún cuentito que me parecía, y bueno, y con el tiempo de golpe me animé hace 2 años a sacarlo a escena y como que se abrieron. Claro. Y lo que me sucedió es que empecé a crear relatos
para esto, pero ya ni siquiera desde la escritura, sino desde la oralidad y desde el... No están en papel, digamos. Tengo 3 o 4 relatos que ya los he probado en lo que yo llamaba Fuego Ancestral, que era el espectáculo anterior de cuentos, donde son relatos que los voy creando desde la oralidad. Y ahí ¿Pero en el momento o no? No. ¿Y te queda? Se me ocurre una historia... Porque vos decís, no lo escribo, ¿te queda ahí en la historia? Sí, porque voy haciendo un trabajo así de repetición y se van armando solos y bueno... Y tiene primero mucho de mente, pero después los voy largando al aire y ahí se van terminando de hacer, hasta que siento que está redondo y lo saco al aire. Pero entonces es una nueva forma de escritura que es sin ir a papel. No lo permiten todos los textos y no termina siendo un texto concretamente literario. Claro. Pero sí es un texto de relato oral. Y lo hago mucho con textos, porque el proyecto este tiene como 3 partes. Una que son mis cuentos, que son bien de cuento al teatro. Otro que son cuentos de autores que a mí me gustan, por ejemplo Borges, que yo soy muy fanático y tengo 3 o 4 relatos de Borges que los vuelco a escena, o de algún otro autor más. ¿En este relato sudamericanos? En este hay uno, sí, que voy a estrenar, bien. Que es una y el otro que te decía que es lo otro que hago, que es reversiono textos ya escritos. Ajá. Tengo 1 o 2 de Borges, que son como cuentos de Borges cambiada la historia, se cambia. Bueno, esto pasa mucho en el relato oral, una historia que por ahí viaja en el tiempo y va cambiando los personajes, los escenarios, pero la historia en sí es la misma. Claro. Bueno, eso lo hago con escritores que a mí me gustan. Tengo alguno de Roald Dahl, alguno de Borges, que es la historia, pero por ejemplo el de Roald Dahl se llama La Última Cata, y en Inglaterra todo yo hago lo mismo, pero todo llevado a Argentina. Claro. Con el de Borges yo tengo un texto que es El Disco, no sé si conocen el cuento El Disco de Borges, del libro Arena, es un cuentazo que me encanta, re teatral. Lo llevé a escena todos estos 2 años, funciona muy bien, pero es la historia de un tipo en Inglaterra. Y yo llevé la misma historia, pero acá, Argentina, a la zona de las ruinas de Quilmes, a toda la historia que hubo de los calchaquíes y la resistencia calchaquí, bueno. Entonces, es como una readaptación de esos textos, está bueno también. Entonces tiene esas 3 partes del espectáculo. Está bueno, justo ayer hablábamos del fado, de la música, ¿no? Y mencionábamos esto de que en fados que son tradicionales está, digamos, como permitido, por decirlo de alguna manera, cambiarle la letra a esos fados, sostener la música en algunos casos y que tengan otra letra. Bueno, en este caso es un poco eso, sostener esa historia... Pero cambiarle los personajes. Es algo de la tradición oral, de la narración oral, es algo tradicional, no es que un invento mío ni mucho menos, es algo que existe concretamente en la tradición oral, que es esto, son los textos y hay textos que tienen siglos y se van transformando y aparecen y reaparecen y se actualizan. Bueno, y ahí está, porque es la magia de los cuentos en la tradición, en la memoria compartida. ¿Y qué le pone eso teatral que vos decís? Porque vos decías del de Borges, es re teatral, ¿no? ¿Qué es lo que para vos le pones a esa cosa teatral? No hay algo que lo explique, pero lo probás y te das cuenta. O yo hay un cuento que digo, qué bueno este cuento, de cualquier autor, ponele, o autora. Y digo, qué buen cuento para hacerlo. Lo lees y en la cabeza resuena. Ahora lo probás y hay algo que sí, no va. Claro. Porque o se hace muy literario, o se hace... Entonces no hay algo que... Hay que probarlo. Como en el teatro. En el teatro pasa que a veces uno tiene las ideas bárbaras y después cuando va a escena decís, no va. Claro. Y entonces pasa esto mismo con los cuentos. Uno cree que van y hay que probarlo. Si van, viaja. Y si no, no va. No puede ser forzado, si no se hace algo muy pesado de escuchar o de presenciar. Claro. Pero es una percepción que vos decís, qué bueno este cuento, porque tiene los personajes, o porque tiene una acción, o porque tiene una situación, una escena, o tiene algo de escena. Obviamente hay cuentos de Borges que son imposibles de hacerlo, literal. Porque sería un plomo, y a su vez leerlo es hermoso, pero bueno, son distintos lenguajes. Y no sé a qué responde, pero hay algo que hace que algunos vayan y otros no funcionen. Claro, y hay un momento en que eso se cruzan esos lenguajes y funcionan. En este caso, ¿cuántos relatos o cuántos relatos vas a estar interpretando? Son 4 esta vez, porque son medios larguitos cada uno, entonces yo ya me di cuenta, a mí me encanta, yo haría un montón, pero bueno, yo trabajo con Noelia Naboni, que es mi compañera y asistente técnica, y ella me insiste en que más vale... No ser redundante, más vale dejar con un poquito ahí de ganas, pero como no agotar tampoco la paciencia del que mira, ¿no? Entonces... ¿Y funcionan como aislados, digamos, o van teniendo un conector, no? No, la conexión soy yo, Lautaro,
como narrador y como host, digamos, como el que recibe a la gente, comentando algunas cosas entre cuento y cuento. Ah, bien. O algunas pequeñas ideas sobre cada cuento, o sobre la historia, o poniendo en marco, o explicando, o alguna idea sobre esto de lo tan maravilloso y milenario que es escuchar cuentos y contar cuentos, y ese círculo que se arma, porque el que narra también le gusta escuchar, y el que escucha después le da ganas de contar. Claro. En las miles de formas que existen, desde una abuela, una tía, los padres, la maestra, un camionero que te cuenta una historia. No sé, el que le gusta escuchar historias es obviamente algo de la humanidad. Sí, claro. Está ahí. Así se hizo la humanidad. Así digamos. se hizo la humanidad. De hecho, un poco empiezo así el espectáculo con un pequeño relato de cómo nació todo esto. Y bueno, tiene esa fuerza. A mí mucho me gusta del teatro esto milenario que tiene esa fuerza, que no hay nada, es eterno, es de ese sentido, es parte de la humanidad y nació y termina con la humanidad. Bueno, y el relato también. Y la música, bueno, el arte en sí, no tanto las artes tecnológicas, pero sí estas artes ancestrales. Sí, total. Bueno, esto es el sábado, ¿a qué hora es? A las 21 horas. Bien, en la sala a partir de las 21, nosotros le pedimos a Lautaro que nos haga un relato en vivo, así que como para que, o al menos una parte de esos relatos, que lo interprete, así que si les parece... Una muestra. Exacto, le vamos a pedir a Lautaro y después recordamos un poco mejor lo de la fecha, anticipadas y demás. Yo tengo un textito que justamente es de Borges, que es uno de los primeros que empecé a hacer, y si me extiendo me dicen cortá, y yo empiezo. Te hacemos señas. Sí. Bueno, basta. Yo le empiezo, porque en general son más largos los cuentos, bueno, este más o menos es corto, si ven que le parece, y dice así. Dale. Es el cuento Los dos reyes y los dos laberintos. ¿Arrancamos? Sí, te iba a decir que está bueno que hay cámaras también, por si querés ahí ponerle la... Ahí está la cámara, por la gestualidad también, claro. Bueno, acción. Cuentan los hombres dignos de fe que en los primeros tiempos hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esta obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones dignas de Dios y no de los hombres. Con el correr de los días, vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrontado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la salida. Sus labios no profirieron queja alguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto, y que si Dios era servido se lo daría a conocer algún día. Entonces regresó a su reino, juntó a sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo llevó a su reino, lo amarró en un camello veloz y cabalgaron 3 días. Luego lo bajó y le dijo: en Babilonia me quisiste perder en un laberinto con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Entonces le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed.
Eso, qué bueno. De Jorge Luis Borges, Los dos reyes y los dos laberintos. Ahí está, una muestra de lo que Lautaro seguramente va a estar haciendo este sábado a partir de las 21 en el Teatro El Rayo, Relatos Sudamericanos. Es un mate. Basado en su libro homónimo, que por supuesto también es de su autoría, ¿no? Y las anticipadas, ¿cómo hacemos con eso? Bien, las anticipadas con descuento, con anticipadas justamente Sí. tienen un descuento importante, Bien. salen bastante más económicas que comprarla en la puerta. Y se pueden comprar a través del Instagram del Rayo. Bien. Me parece lo mejor, entrar en la página del Rayo Misterioso y ahí les escriben y las reservan. Bueno, y hay que decir que la sala es climatizada, que es Muy muy importante. cómoda, que tiene un barcito ahí para comer Exactamente. también. Es un unas mesitas afuera. Sí, la propuesta va mucho más que la obra, es todo eso, es poder encontrarse. Yo, como puse en un texto, es ir en soledad y uno nunca está solo en el teatro, es ir con amigos, como amigas, una salida romántica en pareja, es una salida perfecta para uno de los primeros sábados del año. La sala, por más que ahora no hace tanto calor, pero está perfectamente climatizada, hay para tomar y comer algo antes y después. Es un planazo, en pleno Pichincha, después se puede ir a pasear, o sea. Está en un buen Rosarinos, lugar, rosarinas todo, y sí. visitantes de la ciudad, vayan. Ahí está, vayan, las anticipadas se consigue, como decía Lautaro, en el Instagram del Teatro El Rayo, ahí pueden conseguir las anticipadas, así que bueno, te agradecemos, Lautaro, por haber venido aquí, como siempre, un placer. es un gusto recibirte, y los invitamos y las invitamos para este sábado, a partir de las 21, Relatos Sudamericanos, Lautaro Lamas, actor, director, el protagonista de estos relatos, en el Teatro El Rayo. Gracias, Lautaro, hasta la próxima. Gracias a ustedes.